Bueno, jóvenes, bienvenidos a esta clase el día de hoy y vamos a continuar hablando de lo que es Doctrina y Convenios 101 y vamos a continuar en los versículos 42 hasta el 101, que ya es los últimos de este capítulo. Y bueno, aquí ya nos empieza relatando una parábola. Antes de hablar de esta parábola, les debo decir que las parábolas son historias que dejan una enseñanza, una especie de historia con escenarios y personas distintas, pero que al final de cuentas representan algo real y representan a algo o a alguien o a un evento o un suceso. Esto es muy diferente a una fábula, porque si bien sabemos que las fábulas son historias que dejan una enseñanza, estas son historias que relatan escenarios reales, son historias que están retratando un evento. Entonces las fábulas son historias que solamente dejan una enseñanza, a diferencia de estas que son historias que relatan un escenario o un evento y al mismo tiempo dejan una enseñanza. Algo que las fábulas no, porque las fábulas estas no relatan no relatan eventos, sino que simplemente dejan enseñanzas. Y les vuelvo a decir, las parábolas relatan eventos o sucesos y al mismo tiempo dejan una enseñanza. Ahora bien, como saben, pues el Salvador enseñó muchas parábolas. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, la parábola de los talentos. Esas están en la Biblia. Sin embargo, aquí también, en esta lección de Doctrina y Convenios 1, hay una parábola. Y esta es sobre un noble que tenía una viña y cómo dejó a sus trabajadores en esta viña. Normalmente, pues esta parábola se llama la parábola del noble y los olivos. Entonces les voy a leer los versículos que hablan de esta parábola para que después podamos ir desentrañando o desenglobando o analizando cada una de las escenas o eventos o sucesos que representan esta parábola. Y bueno, inicia en el versículo 43 y dice: y ahora os manifestaré una parábola para que sepáis mi voluntad en cuanto a la redención de Sión. Cierto noble tenía un terreno muy escogido y dijo a sus siervos: id a mi viña, sí, a ese terreno tan escogido, y plantad 12 olivos, y poned centinelas alrededor de ellos, y edificad una torre para que uno vigile el terreno circunvencino y sea el atalaya, a fin de que mis olivos no sean derribados cuando venga el enemigo a despojar y tomar para sí el fruto de mi viña. Entonces los siervos del noble fueron e hicieron lo que su señor les mandó. Plantaron los olivos, los cercaron de vallado, pusieron centinelas y comenzaron a construir una torre. Y mientras todavía estaban poniendo los cimientos, empezaron a decir entre sí: ¿y qué necesidad tiene mi señor de esta torre? Y consultaron ellos entre sí largo tiempo, diciendo: ¿qué necesidad tiene mi señor de esta torre, siendo esta una época de paz? No se pudiera dar este dinero a los cambistas, pues no hay necesidad de estas cosas. Y mientras discordaban entre sí, se volvieron muy perezosos y no hicieron caso de los mandamientos de su señor. Y llegó de noche el enemigo y derribó el cerco, y los siervos del noble se levantaron atemorizados y huyeron. Y el enemigo destruyó sus obras y derribó los olivos. Ahora he aquí el noble, el señor de la viña, visitó a sus siervos y les dijo: ¿cómo? ¿Qué ha causado este grave daño? ¿No os precisaba haber hecho lo que os mandé, y después de haber plantado la viña, construido el vallado alrededor y puesto guardas en los muros? Haber edificado también la torre, colocado un atalaya en ella y vigilado mi viña para que el enemigo no os sobreviniese, en vez de quedaros dormidos. He aquí el atalaya de la torre habría visto al enemigo cuando todavía estaba lejos, y entonces habríais podido prepararos y evitar que el enemigo derribara el vallado y salvar mi viña de la mano del destructor. Y el señor de la viña dijo a uno de sus siervos: ve y junta al resto de mis siervos, y toma toda la fuerza de mi casa, mis guerreros, mis jóvenes, y también los de armadura entre todos mis siervos, los cuales constituyen la fuerza de mi casa, salvo los que he indicado que permanezcan. E id luego a la tierra de mi viña y redimid mi viña, porque es mía, la he comprado con dinero. Id pues inmediatamente a mi tierra, derribad los muros de mis enemigos, echad abajo sus torres y esparcid a sus guardias. Y si se juntan en contra de vosotros, vengadme de mis enemigos, a fin de que en breve yo venga con el resto de mi casa para poseer la tierra. Y dijo el siervo a su señor:
¿cuándo sucederán estas cosas? Y él contestó a su siervo: cuando sea mi voluntad. Ve presto, haz todas las cosas que te he mandado. Y esto será mi sello y bendición sobre ti, mayordomo fiel y sabio en medio de mi casa, gobernante en mi reino. Y salió luego su siervo e hizo todo cuanto le mandó su señor. Y después de muchos días todo se cumplió. Y además de cierto, os mostraré mi sabiduría en cuanto a todas las iglesias, si es que están dispuestas a dejarse guiar de manera recta y propia para su salvación, a fin de que la obra de congregar a los santos continúe, para que los establezca en mi nombre en lugares santos, porque ha llegado la hora de la cosecha y es menester que se cumpla mi palabra. Por tanto he de juntar a los de mi pueblo, de acuerdo con la parábola del trigo y la cizaña, a fin de que se guarde el trigo en los graneros para poseer la vida eterna, y ellos sean coronados de gloria celestial, cuando yo venga en el reino de mi Padre, para recompensar a cada hombre conforme a sus obras, en tanto que la cizaña será atada en manojos y sus fajas serán fuertes para ser quemada con fuego inextinguible. De modo general, en esta parábola, lo que el Señor pide o solicita, o que quería que el pueblo comprendiera, que aquellos miembros de la iglesia comprendieran, era su voluntad en cuanto a la redención de Sión. Es decir, que tenían que trabajar. Recordemos que el noble mandó a sus siervos primero a estar atentos, pero como ellos no lo hicieron, entonces el Señor mandó que ahora hicieran cuanto necesario para poder corregir aquel error que habían cometido. Entonces, recordemos igual que nosotros debemos estar alerta, nosotros debemos estar atentos a todo este tipo de situaciones que el enemigo nos plantee o que quiera que nosotros caigamos o que nos hagan caer. Entonces nosotros debemos estar alertas y vigilantes para evitar estos momentos y no seamos destruidos como fueron los siervos por no haber construido la torre, y estar pendientes y tener tiempo para reaccionar ante los ataques del enemigo. Como vemos, también influyó dentro de esta parábola la obediencia de los siervos, porque los siervos no fueron obedientes en un principio, entonces fueron destruidos por el enemigo cuando llegó. Entonces nosotros debemos de buscar obedecer al Señor en todo lo que nos pide, porque aquí el noble pues representa al Señor. Entonces también algo importante es que los siervos empezaron a hablar entre ellos, entonces a ver qué se podían hacer, y olvidaron que lo más importante era seguir las instrucciones del Señor. Si bien ellos no vieron necesidad de construir una torre, el Señor, el noble, que era el dueño de la viña, sabía que necesitaban construir esa torre, entonces era necesario que se hiciera. A diferencia de que muchas veces nosotros pensamos que no es necesario, no sé, por ejemplo, no es necesario que yo lea las escrituras, no es necesario que yo tome la Santa Cena, pero esas cosas son necesarias. El Señor sabe por qué las pone y por qué lo hace. Entonces nosotros debemos de buscar obedecer siempre al Señor. También es importante señalar que ellos no edificaron la torre porque pensaron, como les decía, pues que no era necesario, pero el Señor es el que sabe. O sea, el Padre Celestial manda a hacernos algo porque Él es el que sabe cómo funcionan las cosas. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y Él sabe cómo podemos protegernos del enemigo. Entonces es necesario que nosotros le hagamos caso de lo que Él nos dice. Y pues básicamente esta parábola nos asemeja un poquito a lo que estaba ocurriendo con los santos en relación al templo de Missouri, que ya habíamos visto que el Señor había mandado a que ellos edificaran un templo el 3 de agosto de 1831, sin embargo ellos no habían ni empezado. Ellos se vinieron a empezar hasta un tiempo después, hasta el 2 de agosto de 1833, cuando el Señor volvió a mandar a instruir a los santos a que construyeran el templo. Entonces esto se asemeja un poco igual a esta parte que ya veníamos viendo. Y algo importante igual que podemos resaltar de esta parábola es que cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, somos más fortalecidos y podemos resistir al enemigo. O sea, podemos vencer los peligros físicos y los peligros espirituales también a los que el enemigo nos intenta hacer caer. También recordemos que los profetas son como esta atalaya, son esas torres. Entonces en esta parábola el construir la torre o esta atalaya iba a representar lo que era como seguir al profeta, porque el profeta está alerta. Entonces si hay algo que nos puede perjudicar, el profeta lo va a decir, y era lo mismo. Entonces si ellos hubieran edificado esa torre, hubieran tenido ese profeta, no hubieran sido destruidos por el enemigo. Lo mismo nosotros tenemos la bendición de tener un profeta, y este profeta actuaría como esta torre que ellos no habían edificado
para avisarnos de algún peligro del enemigo. Entonces el profeta actuaría como esta torre y nos advertiría de los peligros que podrían venir. Y esto también es importante porque de esa manera nos preparamos para resistir al enemigo. O sea, si el profeta nos indica, nos dice, nos manda y nos ayuda a estar alerta. Finalmente, cuando en la parábola ellos no hicieron caso, pues el Señor mandó a construir o a hacer un ejército. Porque ellos no lo habían hecho. Entonces un ejército para redimir la viña, o sea, para recomponerla, para restaurar la viña. Ese ejército hoy día podemos ser nosotros también, que estamos trabajando para poder redimir la viña. Entonces poder hacer todo en cuanto el Señor considere. Nosotros somos ese ejército. Recordemos que el siervo que fue mandado a organizar esta viña, sí lo hizo. Obedeció el mandato del Señor y organizó un grupo llamado el Campo de Sión a fin de redimir la viña. Entonces es también importante porque nos indica que debemos de ser obedientes y formar parte de este ejército. Algo importante a rescatar también aquí es que al final de estos versículos que les leí, el Señor alude a otra parábola que ya había hecho en el pasado, en este caso en la Biblia, que es la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos para que al final sepamos diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. El Señor va a diferenciar entre ellos, porque cuando son pequeñas, tanto el trigo como la cizaña son muy parecidas. Entonces es difícil recoger el trigo cuando está pequeño, porque no sabemos, no hay mucha diferencia. Entonces, en cambio, cuando crecen sí hay diferencia. Entonces es necesario que estemos todos entre todos para que al final el Señor podamos y también nosotros discernir pues quién va a ser trigo y quién es cizaña. Entonces por eso alude a esta parábola. Recordemos también que anteriormente en los graneros lo que hacían era que se juntaba y almacenaba trigo para guardarlo. Y por eso es que se utiliza esta parábola. Y nosotros podemos ser resguardados pues dentro de estos graneros que son, pues podríamos decir, la capilla, el templo, la iglesia en general. Entonces nosotros debemos esforzarnos por ser ese trigo. Aunque crezcamos en medio de cizaña, nosotros debemos de ser pues trigo. También algo importante es que si nosotros continuamos congregándonos en los templos y servimos en ellos, vamos a tener protección y nos vamos a preparar para la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser pues este trigo, podríamos ser resguardados, como les decía, en los lugares santos, que en este caso puede ser el templo también, puede ser la capilla, pero principalmente considero que es el templo. Y las ordenanzas del templo realmente nos protegen para la vida. Cuando ustedes crezcan y sean mayores van a entender un poquito más, pero en general entrar al templo nos fortalece en nuestra fe y nos ayuda a realizar convenios y ordenanzas que nos van a proteger y nos van a preparar para la vida eterna. Es importante recordar pues que aquí los santos ya todavía seguían siendo perseguidos. Entonces ellos tenían necesidad de que se construyera el templo. Por eso el Señor insistía mucho en ese templo, para que ellos tuvieran pues esta fortaleza y esta protección espiritual y física también para enfrentar la expulsión. Recordemos que ellos ya habían sido obligados a abandonar pues el condado de Jackson, Missouri, y el Señor les aconseje que sigan comprando propiedades inmuebles en los condados circunvecinos. Entonces ya también ahí si se pudiese. Recordemos que también en los versículos posteriores los insta a continuar congregándose. Entonces esto es algo que nosotros también debemos de hacer, que es continuar congregándonos, continuar reuniéndonos como miembros de la iglesia. Y finalmente pues el Señor les invita a los santos a que ellos busquen la manera de regresar a su casa en Missouri. A pesar de haber sido expulsados, pues el Señor les dice que intenten de alguna manera continuar allí, porque pues el Señor sabía que esta era una tierra escogida. Sin embargo, posteriormente vemos que al final de cuentas son expulsados, y pues el Señor promete que algún día todo el mundo se va a congregar nuevamente ahí. Recordemos también que el Señor
había inspirado un documento muy importante que era para la protección de las libertades, que en este caso era la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esta es una parte importante porque pues para ese entonces la Constitución buscaba que las personas tuvieran esta libertad que por el momento se les había estado negando a los santos. Entonces, este documento iba a permitir que los santos tuvieran pues esta libertad, este albedrío realmente de poder continuar congregándose sin importar el lugar. Recordemos que este sistema de leyes también iba a permitir que los santos obtuviesen ayuda de los líderes gubernamentales, de los líderes del gobierno. Entonces era importante que este documento inspirado pudiera salir a la luz para los santos. Entonces fue inspirado por el Señor para que ellos pudieran de alguna manera ser libres de la persecución. De hecho, esto viene en los versículos del 76 en adelante, donde el Señor pues habla sobre esta parte de la Constitución y sobre el apoyo de las leyes del gobierno, y se las voy a leer. Dice lo siguiente: y además os digo que es mi voluntad que aquellos que han sido dispersados por sus enemigos sigan insistiendo para obtener indemnización y redención por medio de los que gobiernan y tienen potestad sobre vosotros, y de acuerdo con las leyes y la constitución del pueblo que yo he permitido que se establecieran y que deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne, conforme a principios justos y santos, para que todo hombre obre en doctrina y principio perteneciente a lo futuro, de acuerdo con el albedrío moral que yo le he dado, para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio. Por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Y para este fin he establecido la constitución de este país, por mano de hombres sabios que levanté para este propósito mismo, y redimí la tierra por el derramamiento de sangre. Ahora, ¿a qué compararé a los hijos de Sión? Los compararé a la parábola de la mujer y el juez injusto, porque los hombres deben orar siempre y no desmayar, la cual dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, y vino a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y no lo quiso hacer por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuamente me fastidie. Así compararé a los hijos de Sión. Insistan a los pies del juez, y si éste no les hace caso, insistan a los pies del gobernador. Y si el gobernador no les hace caso, insistan a los pies del presidente. Y si el presidente no les hace caso, entonces el Señor se levantará y saldrá de su morada oculta, y en su furor afligirá a la nación. Y en su ardiente indignación y furiosa ira talará en su tiempo a los inicuos, infieles e injustos mayordomos, y señalará su porción entre los hipócritas y los incrédulos. Sí, en tinieblas de afuera, donde es el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Entonces aquí pues les expresa lo que les había comentado, de que nosotros debemos pues acudir a las autoridades, y por eso es que el Señor le dice a los santos que vayan, aunque posteriormente no fue posible. Sin embargo, el Señor les promete que en su tiempo y en su momento Él es el que va a hacer la justicia. Entonces es importante recordar también que Dios nos ha dado el albedrío moral, que es el poder de escoger por nosotros mismos y responder por nuestras propias decisiones. Entonces esto es lo que se buscaba con la Constitución de los Estados Unidos, y en aquel momento lo que el Señor indicaba que los santos debían de hacer. Es importante también explicar aquí que en esta parábola la viuda puede representar a los miembros de la iglesia que estaban en persecución, y el juez podría ser los magistrados y líderes gubernamentales a los que los santos iban a recurrir en busca de ayuda. Entonces era como que el Señor les estaba diciendo por medio de esta parábola que ellos debían buscar ayuda de sus líderes gubernamentales, líderes del gobierno. Y posteriormente la ayuda de los santos es que ellos seguirán suplicando y suplicando y suplicando hasta que alguien del gobierno les hiciera caso, y si no, pues el Señor iba a tomar parte en este asunto. Posteriormente también es importante que señalar pues que los santos sí recurrieron a los jueces de los juzgados locales, pero no les hicieron caso, no los apoyaron de la manera que ellos esperaban. Entonces ellos recurrieron o recurren al gobernador de Missouri, de en aquel entonces era Daniel Donklin, y al presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, para que los ayudara a regresar a sus casas y que se les permitiera pues estar en Missouri, y que además les brindaran la protección. Sin embargo, los líderes en aquel tiempo pues no los ayudaron. Como les decía, pues al final no se pudo, los líderes no les hicieron caso, y los santos
elevaron o haciendo una petición, un petitorio a la legislatura del estado de Missouri, pero tampoco los ayudó. Entonces el señor fue donde ya él entró en este asunto. Lamentablemente no les hicieron caso, entonces los santos sí se vieron obligados a salir de Missouri. Pero como les decía, el señor promete que posteriormente él va a congregar a todas las personas en su debido tiempo en Missouri. Entonces, solo lo que el Señor hace es que les indica a los santos que conserven sus propiedades inmuebles del condado de Jackson en Missouri, aunque no se les permitiera estar ahí. Entonces todas sus propiedades sí les iban a pertenecer, pero ellos no iban a poder estar ahí. Y como les decía, pues al final el Señor les promete que si llevan una vida digna, un día podrían volver a estar allí. Entonces es esa promesa de que algún día nos vamos a congregar en Missouri, todos los santos. Y básicamente aquí finaliza lo que es Doctrina y Convenios 101 del 42 al 101. Y yo realmente testifico que las cosas que habla este capítulo son verdaderas, que realmente nosotros tenemos un albedrío, que realmente el Padre Celestial guía a las personas. Él sabe lo que hace, Él sabe por qué nos pone y por qué también pone a otras personas a ciertos cargos. Entonces nosotros debemos de tener la fe en el Padre Celestial, y que si no, en algún momento algo va a hacer sentido para nosotros, porque el Señor sabe todas las cosas y Él sabe qué es lo mejor y qué nos va a ayudar a progresar. Entonces esto es lo importante de este capítulo. Ahora sí pasamos a lo que es Doctrina y Convenios 102. La importancia de este capítulo es que el Señor establece o organiza el sumo consejo de la iglesia. Un poco introduciendo a este capítulo, es de recordar que para enero de 1834 la iglesia había crecido hasta sobrepasar los 3,000 miembros. Entonces eso hacía que se tuviera una necesidad de más líderes, algo que antes, cuando eran pocos y que solamente se encontraba donde estaba el profeta, pues no había necesidad. Esto con la finalidad de que se pudieran administrar pues asuntos de la iglesia de las distintas personas que habían en distintos lugares. Y por eso fue que el 17 de febrero de 1834 se reúnen 24 sumos sacerdotes en la casa del profeta José Smith y asisten a una conferencia en la cual se organiza pues el primer sumo consejo de la iglesia. Aquí es importante señalar que Orson Hyde fue un secretario de la reunión e indicó que el sumo consejo pudo haber cometido algunos errores en las minutas de la reunión, y por eso el consejo decidió que por votación el profeta hiciera las correcciones que fueran necesarias. Así que por eso el profeta pasó todo el día siguiente, el 18 de febrero, que era el día siguiente, pues efectuando una revisión inspirada de las dichas minutas originales de la reunión. Las minutas son como textos de todo lo que había ocurrido, todo lo que había pasado en la reunión. Entonces, cuando las minutas se arreglan, el profeta las corrige, se aceptan al día siguiente, el 19 de febrero. Esas actas son las que se encuentran en lo que es Doctrina y Convenio 102. O sea, esas minutas, esas actas son las que están en Doctrina y Convenio 102 ya corregidas. Y ahí se describen pues el establecimiento de los sumos consejos y se brindan directivas para los presidentes de estaca y sumos consejos al momento de impartir disciplina a las personas que habían cometido transgresiones graves. Esto es importante señalar pues que no solo los presidentes o obispos o sumos consejos están como únicamente para llevar a cabo o aplicar esta disciplina, sino también incluye a los presidentes de distritos y a los consejos de distrito, que son autorizadas, son personas autorizadas para hacer estos procedimientos. Además, aquí viene algo importante que dijo el presidente Harold B. Lee, que alude a los primeros versículos. Primero les voy a leer los versículos de Doctrina y Convenios 102 y después les voy a leer lo que dijo el presidente Harold B. Lee. Este día se reunió un concilio general de 24 sumos sacerdotes por la revelación en casa de José Smith, hijo, y procedieron a organizar el sumo consejo de la Iglesia de Cristo, el cual se habría de componer de 12 sumos sacerdotes y 1 o 3 presidentes, según lo requiriera el caso. El sumo consejo fue designado por revelación con objeto de allanar dificultades serias que pudieran surgir en la iglesia, las cuales ni la iglesia ni el consejo del obispo pudiesen arreglar a satisfacción de las partes. La voz del concilio reconoció como presidentes a José Smith, hijo, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, y por la voz unánime del concilio se eligió a José Smith, padre,
John Smith, Joseph Coe, John Johnson, Martin Harris, John S. Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, Orson Hyde, Sylvester Smith y Luke Johnson, sumos sacerdotes para constituir un consejo residente de la iglesia. Y lo demás que sigue es un poquito ya hablando de en sí lo que es el sumo sacerdote, que ellos se constituyeron, que cómo se iban a mantener, debían ser dignos para que ellos pudieran seguir ejerciendo este cargo delante del Señor como sus sumos sacerdotes. Y lo importante que dice aquí el presidente Harold B. Lee es: hace años, cuando servía como presidente de Estaca, tuvimos un caso muy grave que se presentó al Sumo Consejo y a la presidencia de la Estaca, y que resultó en la excomunión de un hombre que había hecho daño a una encantadora jovencita. Después de una sesión que duró casi toda la noche, a la mañana siguiente fui a mi oficina sintiéndome bastante cansado. Allí me encontré con el hermano del hombre con quien nos habíamos reunido la noche anterior. Ese hombre me dijo: quiero decirle que mi hermano no es culpable de lo que se le han imputado. ¿Cómo sabe usted que no es culpable?, le pregunté. Entonces, este pequeño relato del presidente Harold B. Lee nos muestra pues no la dificultad, sino como la importancia o la responsabilidad que tienen ellos como partes del Sumo Consejo, como presidentes de Estaca, de decidir qué va a ocurrir con las personas que cometen faltas graves en la iglesia. Y al final él le pregunta, en este caso, ¿cómo sabe que no es culpable? Porque a diferencia de las personas comunes, ellos oran y reciben revelación de Dios para saber qué hacer en este caso, en este tipo de situaciones. Entonces ellos procuran conocer la voluntad del Señor en cuanto a cómo ayudar a los miembros de la iglesia que han cometido transgresiones graves. Entonces esta es la importancia de ellos. Recordemos que los sumos sacerdotes es un grupo de 12 hombres que presiden unos a otros o 3 presidentes. En la actualidad en la iglesia el presidente y los consejeros de cada estaca presiden al Sumo Consejo. Algo importante también a destacar, que el Sumo Consejo, que se define aquí en Doctrina y Convenios 102, se diferencia de algunos aspectos de los sumos consejos de la actualidad, ya que tenían una jurisdicción general en Kirtland, Ohio y en las zonas circuncidantes, y lo presidía la primera presidencia. No obstante, conforme fue aumentando el número de miembros de la iglesia y los lugares en los que se encontraban, y se fueron organizando estacas y se llamaban presidentes de estaca en diferentes lugares, y sumos consejos eran también llamados para que dentro de cada lugar la iglesia se administrara a la iglesia dentro de los límites de cada estaca. Entonces, a medida que crecían, también fueron creciendo un sumo consejo para cada lugar. Algo importante también a rescatar aquí es que los sumos consejos se designan por revelación a fin de resolver las dificultades serias que surgen dentro de la iglesia. Y ya posteriormente habla de lo que es el consejo disciplinario también, pero es de recordar que el presidente Harold B. Lee también explicó un poquito sobre las responsabilidades del sumo consejo con el relato que les expliqué anteriormente, y pues él señala que prestar servicio como consejo disciplinario de la iglesia bajo la dirección de la presidencia de estaca es para ayudar a los miembros que lo necesiten o para tomar decisiones que sean necesarias. Los consejos disciplinarios tienen la finalidad de apoyar a las personas que han cometido faltas graves, o también, pues en si es necesario, la excomunión de personas que han cometido faltas graves contra otras personas. Es importante señalar que estas transgresiones graves pueden ser como la violación seria a las leyes civiles, el maltrato o el abuso del cónyuge, el maltrato o abuso de menores, el adulterio, la fornicación, la violación sexual y el incesto. Estas son prácticas que a menudo requieren pues estas medidas disciplinarias formales por parte de la iglesia. Dichas medidas pueden incluir también la restricción de privilegios de ser miembros de la iglesia o la pérdida de la condición de miembros de la iglesia. Esto se vería como, por ejemplo, cuando alguien no puede tomar la Santa Cena o cuando alguien definitivamente es excomulgado de la iglesia. Recordemos que los propósitos de los consejos disciplinarios son salvar las almas de los transgresores, proteger a los inocentes y salvaguardar la pureza, la integridad y el buen nombre de la iglesia. Entonces, esas tres cosas se las vuelvo a repetir: salvar las almas de los transgresores,
proteger a los inocentes y salvaguardar la pureza, la integridad y el buen nombre de la iglesia. Esta es la importancia del consejo disciplinario. La disciplina de la iglesia es un proceso, recordemos, inspirado por Dios y que lleva tiempo. Entonces no es de un día para otro que se le quitan los privilegios a la persona o que ya de un día a otro se resolvió. Llevan tiempo. Estos son por conducto de un proceso y mediante la expiación de Jesucristo el miembro puede recibir el perdón de los pecados, recuperar la serenidad del alma y obtener la fortaleza para evitar la transgresión en el futuro. Entonces recordemos que esto es importante porque pues esto es la importancia de un consejo disciplinario y esos son algunos ejemplos sobre los cuales se puede dar un consejo disciplinario sobre algo. También les voy a leer tantito el versículo 4 y dice: se preguntó a los consejeros ya nombrados si aceptaban su nombramiento y si obrarían en ese oficio conforme a la ley del cielo, a lo cual todos respondieron que aceptaban su nombramiento y que ocuparían su puesto de acuerdo con la gracia de Dios que sobre ellos fue conferida. Entonces ellos aceptan este llamamiento por la gracia de Dios y porque están dispuestos a vivir una ley y una vida correcta en base a los mandamientos del Señor. Entonces es una gran responsabilidad. Recordemos que los integrantes del Sumo Consejo deben cumplir con su llamamiento, por lo tanto deben cumplir con las leyes de Dios. En los versículos posteriores viene lo que es el consejo disciplinario y los pasos a seguir. Entonces trae pues algunos versículos importantes como en el versículo 12, 13 y 14 en la que se señala que una vez que el Sumo Consejo es organizado, estos deben echar suerte por números para ver cuál de los 12 hablará primero, comenzando por el número 1 y así sucesivamente hasta el 12. Cuando se reúne este consejo para examinar algún caso, los 12 consejeros determinarán si es difícil o no, y también pues solo los 2 de los consejeros hablarán al respecto conforme a la manera ya mencionada, o sea, echando suerte. Más si se considera difícil, será nombrado 4, y si es más difícil, 6, pero en ningún caso se nombrará más de 6 para que hable. La idea aquí que dice de echar suertes, pues es designar de la manera en la que el Señor va a saber a quién colocar. Entonces ellos colocan unos papeles en la mesa y eligen, y de acuerdo a eso es como ellos determinan quién va a hablar. Aquí vimos que la máxima cantidad de personas que van a hablar sobre el caso son 6, si este es muy difícil. Entonces lo más importante de estos versículos es que en el 15 y el 16 señala la manera en la que se debe de llevar a cabo este proceso disciplinario, que en este caso viene a ser con justicia y equidad. Entonces los consejos disciplinarios deben realizarse así, de una manera que haya equidad y justicia para pues todas las personas involucradas o para las partes involucradas. Este procedimiento demuestra una preocupación del Señor que tiene por las situaciones graves que cometen las personas dentro de la iglesia, por las cosas graves, por los pecados graves que comen, y trae una gran responsabilidad. Entonces es importante pues que esta parte es algo que puede ayudar a las personas, así como a demostrar que pues no todas las personas dentro de la iglesia pues son correctas o son buenas personas. Si fuera así, pues no habrían necesidad de estos consejos disciplinarios. Pero o a veces hay personas que cometen errores graves y buscan ese perdón de Dios. Entonces es la necesidad de estos consejos disciplinarios. El presidente Gordon B. Hinckley también habló sobre este proceso disciplinario, sobre esta necesidad de que existiera este consejo disciplinario, y él señala: quiero asegurarles que yo pienso que nunca se pronuncia un juicio hasta después de haber orado sobre la decisión. Tomar medidas contra un miembro es un asunto demasiado delicado para dejarlo librado solo al juicio de los hombres, y particularmente de un único hombre. Si ha de hacerse justicia, tiene que contarse con la guía del Espíritu, la cual se ha de pedir fervientemente y luego seguir. Entonces no nada más es así a como ellos quieran, sino ellos buscan que Dios sea el que determine. Algo importante pues que se recalca en el versículo 23 y 24, y 25, en el que habla sobre esta parte, y dice: en caso de dificultad respecto a doctrina o principio, si lo
escrito no fuere suficiente para aclarar el caso en la mente del Consejo, el presidente podrá consultar y recibir la voluntad del Señor por revelación. Entonces ellos buscan también esta parte, que el Señor les revele. No nada más es que los hombres o las personas, miembros de este Consejo, van a tomar la decisión que ellos quieran. Entonces, ya continuando con el relato que les dije del presidente Gordon B. Hinckley, en el que pues se queda con el hermano de este hombre que había sido excomulgado y le dice: ¿cómo sabe usted que no es culpable? Entonces él continúa su relato y dice: le pedí que entrara a mi oficina y nos sentamos luego y le pregunté: ¿le molestaría si hago algunas preguntas personales? Y él dijo: claro que no. Entonces el presidente Hinckley empezó a preguntar y le dice: ¿qué edad tiene usted? 47 años, respondió. ¿Qué oficio tiene en el sacerdocio? Me dijo que creía que era maestro. ¿Guarda usted la palabra de sabiduría?, preguntó. Bueno, no, dijo el hermano. ¿Paga el diezmo? Respondió que no, y que no pensaba hacerlo tanto que aquel hombre fuera el obispo del barrio 32, o sea que si él no iba a seguir pagando, él no iba a pagar diezmo hasta que el obispo que estaba no fuera quitado. Y le dije: ¿asiste a las reuniones del sacerdocio? Contestó: no, señor. Y el presidente continuó preguntando: ¿tampoco asiste a las reuniones sacramentales? Y él dijo: no, señor. ¿Tiene sus oraciones familiares? Y él contestó: no. ¿Estudia las escrituras? Me dijo que estaba mal de la vista y que no podía leer mucho. Ahora bien, dije, 15 de los hombres que viven de la manera más digna en la estaca Pioner oraron anoche, y todos ellos estaban unidos. Usted, que no cumple ninguna de estas cosas, dice que ha orado y obtenido la respuesta opuesta. ¿Cómo se explica eso?, le dijo el presidente Harold B. Lee. Entonces aquel hombre me dio una respuesta perfectamente adecuada. Me dijo: pues bien, presidente Lee, creo que mi respuesta debe haber venido de una fuente equivocada. Entonces, como vemos, ellos realmente reciben estas revelaciones para poder ayudar a los miembros de la iglesia y saber qué deben de hacer. En este caso, ellos sabían que ese hombre debía ser excomulgado. Entonces, el hermano que llegó a hablar con el presidente, pues al final de cuentas no cumplía nada. Entonces, ¿cómo podía tener revelación? Y ellos sí estaban preparados para poder recibir esta revelación y saber qué hacer con esta persona que había sido excomulgada. Y básicamente de esto es lo que habla Doctrina y Convenios 102. Ahora pasamos a Doctrina y Convenios 103. Doctrina y Convenios 103 es un poco corta, entonces les voy a resumir básicamente de lo que habla. Y bueno, pues esta revelación fue dada el 24 de febrero de 1834. Esto ocurrió en una reunión del Sumo Consejo en Kirtland, en donde Parley P. Pratt y Lyman White solicitaron orientación sobre el modo en que los santos de Missouri podrían procurar tener un sostén temporal y volver a tomar posesión de sus tierras. Como recordemos, el Señor les dijo que dejaran sus propiedades, que ellos iban a ser dueños, pero que no iban a poder habitarlas porque las personas los estaban expulsando. Entonces es esta revelación que involucra pues este aspecto. Ese mismo día el profeta José Smith recibió esta revelación, que hoy es Doctrina y Convenios 103, en la cual el Señor pues prometió que la tierra de Sion sería redimida. El Señor mandó a los líderes de la iglesia que reunieran recursos materiales y que reclutaran personas para ayudar a los santos de Missouri. Aquel grupo llegó a conocerse como el Campo de Sion. Es importante rescatar pues que también esta revelación fue dada porque fue dada un tiempo después, o después de que Parley P. Pratt y Lyman White llegaron a Kirtland, Ohio. Ellos venían pues de Missouri para hablar con el profeta en cuanto al alivio de las tribulaciones de los santos y la restauración de estos a sus tierras en el condado de Jackson. Entonces esta era la importancia, como les decía, de esto, o es como el trasfondo de este capítulo de Doctrina y Convenios. Sin embargo, aquí también pues el Señor da algunas pautas de la razón por la cual permitió que estas cosas pasaran. Y de hecho están en los versículos 3 y 4 y se los voy a leer. Dice lo siguiente: porque los he tolerado hasta ahora para que llegue al colmo la medida de sus iniquidades y se llene su copa, y para que aquellos que llevan mi nombre sean afligidos una corta temporada con una grave y penosa aflicción, porque no escucharon del todo los preceptos y mandamientos que les di. Pero de cierto os digo que he promulgado un decreto que han de realizar los de mi pueblo. Si desde esta misma hora escuchan el consejo que yo, el Señor su Dios, les daré, he aquí empezarán a prevalecer en contra de mis enemigos desde
esta misma hora porque yo lo he decretado. Entonces, la razón por la cual los santos estaban siendo afligidos en aquel momento es porque no habían prestado atención, no habían guardado los mandamientos del Señor. Y también nosotros, si nosotros dejamos de guardar los mandamientos, las propias consecuencias de nuestros actos nos van a llevar a que ocurran este tipo de cosas. Entonces es mejor que nosotros seamos obedientes al Señor para evitarnos estas situaciones. Recordemos que ellos fueron castigados porque no escucharon del todo, o sea, escucharon algunas cosas, pero no guardaron todas. Es como, por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, alguien dice, pues la palabra de sabiduría, no voy a tomar alcohol, drogas, ni voy a consumir tabaco ni té negro, pero el café sí lo voy a beber. Entonces ahí no están escuchando del todo, están siendo como estos santos que no escucharon del todo, no obedecieron del todo. Entonces nosotros debemos de procurar obedecer todos los mandamientos en toda su totalidad, no nada más por partes. Y pues importante que el Señor les dijo que si ellos procuraban obedecer sus mandamientos y ahora sí hacerle caso en su totalidad, pues el Señor desde ese mismo instante iba a hacer que sus enemigos no tuvieran tanto poder sobre ellos. Iba a ayudar a los santos, y es algo que ocurre. Cuando nosotros empezamos a seguir los consejos del Señor, recibimos fortaleza para comenzar a prevalecer en este mundo, para poder enfrentar las dificultades del mundo. Entonces, esto es algo muy importante. Algo también importante a rescatar pues son entre los versículos del 8 al 10, en el que señala que si no guardamos los mandamientos ni procuramos observar toda la palabra del Señor, pues el mundo va a prevalecer sobre nosotros. Entonces nosotros debemos de buscar ser más fuertes que el mundo para poder vencer. ¿Y cómo hacemos eso? Pues escuchando lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y así continúa hasta el versículo 20. En el que señala, en el versículo 12 señala algo muy importante que dice, porque tras mucha tribulación, como os he dicho, en un mandamiento anterior viene la bendición. Entonces es importante señalar que si nosotros empezamos a obedecer los mandamientos del Señor, el mundo ni nadie puede prevalecer contra de nosotros. Si no observamos toda la palabra del Señor, pues perdemos esta capacidad de ser una luz para los demás y de ser una luz para nosotros mismos también. Ya en los versículos siguientes, pues el Señor promete la redención de Sión. Entonces es importante señalar que esta redención de Sión se refería a que los santos iban a ser pues protegidos e iban a ser reunidos nuevamente. Recordemos que esta redención o este apoyo se dio porque se reunió un grupo de santos que fueron conocidos como el Campo de Sión. El profeta José Smith pues pidió voluntarios y pues las personas sí respondieron ante este llamado. Los integrantes del Campo de Sión tenían dos propósitos fundamentales, que eran pues el primero, que debían llevar recursos materiales a los santos de Missouri a fin de socorrerlos y permitirles regresar a su hogar y comprar más tierra. Y como segundo acto tenían la autorización del gobernador Daniel Donklin de Missouri para que después de que la milicia del estado hubiera escoltado a los santos de vuelta al condado de Jackson, los miembros del Campo de Sión se quedarían para contribuir a mantener el orden y la paz del lugar. Entonces estos eran como sus dos propósitos: ayudar a los santos y preservar la paz con ahora sí con el permiso, digamos así, del gobernador, con la autorización del gobernador, que era Daniel Donklin. Entonces este era el propósito del Campo de Sión. Recordemos que el Señor promete igual bendiciones para aquellos que socorren a los demás. Recordemos también que es importante señalar que pues unirse a este Campo de Sión significaba que debían dejar las responsabilidades familiares y laborales. Entonces debían dejar de trabajar y debían dejar a su familia, para que así marchasen unos 1450 kilómetros, que son pues 900 millas, y andar en extenuantes condiciones para llegar a un lugar hostil y peligroso, que en este campo pues era la persecución que los santos tenían en Missouri en este caso. Entonces sí fueron personas valientes las que se ofrecieron a estar en este Campo de Sión. Es importante pues que el Campo de Sión tenía pues una posibilidad de perder la vida en este proceso. Esto es algo real, era un peligro. Y sin embargo, aunque nosotros también nos enfrentamos a peligros, el Señor puede protegernos si nosotros somos voluntarios
para participar en su obra. El presidente James E. Foss dijo algunas cosas importantes, que fue presidente de la iglesia, y él dijo que sin embargo a la mayoría de nosotros no se nos requiere morir por la iglesia, sino vivir por ella. Para muchos llevar cada día una vida cristiana puede llegar a ser más difícil que entregar la vida. Entonces me gusta mucho esta cita porque es real. A nosotros no se nos pide morir por la iglesia, se nos pide vivir por la iglesia. Entonces es muy distinto. Y de hecho es más difícil, como dice él, es muy difícil vivir por la iglesia más que morir. Porque la valentía, pues cualquiera puede decir, no, pues yo me sacrifico por Jesucristo. Pero llevar una vida completa, entera, viviendo por Jesucristo y cumpliendo sus mandamientos es más difícil que decir, yo doy mi vida para que no persigan a los santos, para que no estén atrás de los miembros. Entonces, es importante también señalar pues que se requerían de 500 voluntarios para este campo de Sion. La reunión del Sumo Consejo de los líderes de la iglesia analizaron la situación de los santos en Missouri, y José Smith dijo que viajaría a Sion y ayudaría a redimirla. Unos 30-40 hombres que estaban presentes también se ofrecieron a hacerlo. Después el Señor designó a 8 hombres para que fueran entre las congregaciones de la iglesia a fin de reclutar voluntarios para el campo de Sion y procurar contribuciones de provisiones y dinero para los santos en Missouri. Alrededor de 200 personas viajaron con el campo de Sion, y entre ellas habían niños, mujeres y pues además de los hombres. Entonces realmente sí fue un sacrificio. Recordemos que el Señor nos concede la victoria y la gloria mediante de nuestra diligencia, fidelidad y oración de fe. Entonces esto es lo importante que debemos de rescatar de este capítulo. Y pues nada más terminar que la redención de Sion no era algo que se limitaba a volver a tomar posesión de las tierras. O sea, no era solamente que recuperasen sus tierras los santos, no incluía solamente eso la redención de Sion. Sion es un lugar tanto físico como una sociedad compuesta por cierto tipo de personas. Antes de que se recupere la tierra de Sion y se edifique la ciudad de Sion, el pueblo del Señor debe santificarse. Entonces esto nos involucra a nosotros. Sion es Sion debido al carácter, a los atributos y a la fidelidad de sus habitantes. Recuerden que el Señor llamó a Sion a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Eso se encuentra en Moisés 7:18. Si queremos establecer Sion en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Será preciso que lleguemos a estar unidos en corazón y voluntad, que individualmente y colectivamente lleguemos a ser un pueblo santo, y que cuidemos de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. No podemos esperar hasta que venga Sion para que sucedan esas cosas. Entonces, esto es básicamente la importancia de Doctrina y Convenios 103. Nosotros ayudamos a edificar Sion y a restablecer Sion también. Y con eso pues pasamos al último capítulo de esta lección, que es Doctrina y Convenios 104. Y este trae como un trasfondo también. Y esto es porque ocurre que durante la primavera boreal de 1834, la iglesia atravesaba por muchas dificultades. Estas eran económicas principalmente. Y habían buscado muchas maneras de recaudar fondos para resolver esos problemas económicos, pero habían fracasado. Entonces, en marzo de 1832, los líderes de la iglesia de Ohio habían fundado una organización denominada la Firma Unida para atender los asuntos comerciales, financieros y económicos de la iglesia de una forma que contribuyeran a establecer Sion y a cuidar a los pobres. Eso ocurre en Doctrina y Convenios 78, ya lo vimos. En abril de 1832, José Smith y otras personas se habían reunido con los líderes de la iglesia en Missouri y habían organizado una sucursal de la Firma Unida en el condado de Jackson. Esas dos sucursales eran pues las que eran una en Ohio y otra en Missouri, y juntas habían funcionado durante 2 años. En una reunión que se celebra en 10 de abril de 1834, los miembros de la Firma Unida decidieron disolver la organización. No obstante, el profeta José Smith recibe pues esta revelación de Doctrina y Convenios 104 unas 2 semanas después, que indicaba que habían de reorganizarse y que las propiedades en calidad de mayordomías debían dividirse entre los miembros de la orden. Esto ocurre bajo la dirección de José Smith,
y la frase firme unida luego se cambió por orden unida en esa revelación. Además, el Señor aconsejó a los líderes de la iglesia en cuanto a sus deudas e indicó a todos los miembros de la iglesia con cómo debían de cuidar de los pobres. Es importante recordar que pues para los primeros días de la iglesia los problemas económicos eran pues una carga muy pesada para la iglesia, y por eso en marzo y abril de 1832 el Señor mandó a los líderes que organizaran la firma unida, que como ya vimos pues en este capítulo cambia su nombre a Orden Unida. En esta firma unida los miembros hacían un convenio de trabajar en conjunto y asumir las responsabilidades de supervisar los asuntos comerciales y de las publicaciones de la iglesia, con el fin de disminuir las deudas. También pues para asistir a los pobres y avanzar en la obra del Señor. Al principio la institución se denominó, como les decía, firma unida, pero para la primavera boreal de 1834, en este punto, que es Doctrina y Convenio 104, el 23 de abril de 1834, el profeta recibió la revelación que ésta debía cambiar su nombre a Orden Unida y que debía de hacerse, continuarse con esta firma unida, pero ya con el nombre de Orden Unida. Leyéndoles un poquito de este capítulo, Doctrina y Convenio 104, pues en el versículo 1 el Señor da este mandamiento, dice: de cierto os digo, mis amigos, os doy consejo y un mandamiento concerniente a todos los bienes de la orden, la cual mandé a organizar y establecer para que fuera una orden unida, una orden sempiterna para el beneficio de mi iglesia y para la salvación de los hombres hasta que yo venga, con la promesa inalterable e inmutable de que si eran fieles aquellos a quienes yo mandé, serían bendecidos con una multiplicidad de bendiciones, mas por cuanto no fueren fieles, estuvieron a punto de recibir una maldición. Por consiguiente, ya que algunos de mis siervos no han guardado el mandamiento, sino que han quebrantado el convenio por motivo de su avaricia y con palabras fingidas, los he maldecido con una maldición muy grave y penosa, porque yo, el Señor, he determinado en mi corazón que si se descubre que cualquiera de los que pertenecen a la orden es declarado transgresor, en otras palabras, si quebrantan el convenio que os liga, él será maldito en su vida y será hollado por quien yo disponga, porque yo, el Señor, no seré burlado de estas cosas. Entonces era una gran responsabilidad también pertenecer a esta orden unida, porque como les decía, tenían que cuidar por los miembros de la iglesia, tenían que cuidar pues las finanzas de la iglesia, tenían que cuidar por los pobres. Entonces era una responsabilidad muy grande el pertenecer a esta orden unida. Y en el versículo 4 pues habla que la palabra avaricia se refiere al deseo egoísta de poseer algo que por lo general pertenece a otras personas. Recordemos que para este punto el Señor determinó que los bienes debían repartirse de manera equitativa o de manera igualitaria entre todos los miembros de la orden. Entonces no podían ellos robar, porque como dice, pues ahí mismo el Señor no será burlado. Y pues también estos versículos nos dan como una muestra de lo que puede ocurrir cuando alguno de nosotros falta a los mandamientos del Señor. El Señor aquí había decretado las consecuencias de quebrantar el convenio correspondiente a la orden unida, y sería sufrir una maldición y ser separado de la iglesia. Entonces era una gran responsabilidad que ellos tenían. Recordemos también, pues algo importante es lo que señala en el versículo 14, que dice: yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Entonces el Señor declara que todo lo que hay en la tierra es de Él. Algo importante también a explicar aquí es que el Señor pues pedía que se abasteciera a sus santos, que se les pudiera brindar todas las cosas y que usaran todas las cosas de la tierra para su beneficio, siempre de una manera adecuada. Y algo importante que dijo el elder Joseph B. Wirthlin, que fue un miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, fue lo siguiente: la manera del Señor consiste en ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. Los pobres son exaltados porque trabajan a cambio de ayuda provisional que reciben. Se les enseñan principios correctos y pueden elevarse a sí mismos de la pobreza a la autosuficiencia. Los ricos son hechos humildes porque se humillan a sí mismos para dar generosamente de sus recursos a los necesitados. Esto es algo que también pues se enseña en los principios. Estos principios también se enseñan en los versículos 17 y 18, que dicen lo siguiente: porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra.
Sí, yo he preparado todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes, de manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados estando en tormento. Y ahora de cierto os digo concerniente a los bienes de esta orden: apártesela a mi siervo Signe Rigdon como su mayordomía, el sitio donde ahora reside y el terreno de la curtiduría, para que se sostenga mientras esté obrando en mi viña, de acuerdo con lo que yo dispongo cuando se lo mande. Y así vemos que pues el Señor da a cada uno de nosotros el beneficio de la tierra, pero tenemos la responsabilidad de usar lo que el Señor nos ha dado para ayudar a los demás. Entonces podemos agarrar y también debemos de ayudar a los demás. La importancia de que los pobres sean exaltados y los ricos sean humildes. Entonces el Señor también habla sobre este aspecto e indica que los pobres son exaltados porque ellos ya son humildes usualmente por naturaleza, y los ricos se ven obligados a ser humildes porque deben de dar de sus riquezas a los más necesitados, como indica el Señor. Entonces, así también como nosotros también debemos de buscar pues ayudar a los pobres y necesitados. Recordemos que los pobres y necesitados no son solo personas que tienen necesidad de ayuda económica, también puede referirse a personas que tienen necesidades espirituales, emocionales, mentales y sociales, porque rápidamente nosotros ya ligamos con pobres y necesitados a aquellos que no tienen nada. Sin embargo, también pues hay gente que es pobre y necesitada espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, socialmente. Entonces también nosotros debemos de nuestra abundancia darles. Entonces si nosotros tenemos alguna técnica para ayudarles, debemos de ayudarles. No es nada más que les doy dinero y ya se resuelve el problema. No, nuestra abundancia también puede incluir pues nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, testimonio y habilidades. Entonces podemos ayudarles de distintas maneras en estas necesidades, en estas pobrezas y necesidades que ellos tienen. Esto normalmente lo podemos hacer pues prestando servicio a los demás. Esa es la manera más fácil y la manera en la que el Señor pide que nosotros pues demos y ayudemos a los pobres y necesitados en cualquier aspecto, y no solo en el económico. Posteriormente, ya en los últimos versículos, pues el Señor da instrucciones concernientes a la orden unida, a las mayordomías y la tesorería. Entonces esto incluye el hecho de que cómo se iba a llevar a cabo, cómo se iba a administrar, cómo se iba a organizar, quién iba a ser responsable de qué, a quién se le iba a dar tal cosa. Y como vemos, pues les leí hace ratos que pues se le indicaba que a Signe Rigdon se le apartara pues un sitio, un terreno de la curtiduría. Entonces esto se hizo con varios miembros de la orden de manera equitativa, y el Señor busca que también nosotros seamos humildes y fieles. Si somos humildes y fieles, pues el Señor multiplica lo que ya tenemos. Entonces, las mayordomías, pues quién iba a liderar a quién y cómo se iba a guardar el dinero, en este caso lo de la tesorería. Y también pues el Señor instruye a los líderes de la iglesia en lo concerniente a las deudas de la orden unida. Aquí esto lo vemos básicamente más claro en los versículos 80 y 82, en los cuales pues el Señor señala algunas cosas, y él dice lo siguiente: y si vosotros sois humildes y fieles e invocáis mi nombre, he aquí os daré la victoria. Os hago la promesa de que por esta vez seréis librados de la servidumbre. Entonces solo si nosotros somos fieles, el Señor nos va a bendecir y nos va a ayudar. Nosotros debemos de buscar pues ser obedientes para que el Señor nos dé estas bendiciones. Recordemos que también durante el proceso de obedecer los mandatos del Señor, la orden unida había contraído una gran deuda. Entonces, por varios acontecimientos, evitaron que la orden liquidara esos préstamos. Ellos tenían esa deuda. Algunos de estos pues fue porque se destruyó la imprenta en Missouri, por la persecución que los santos tenían, por las dificultades económicas, los populachos que evitaron que los santos utilizaran la tienda de Independence, Missouri. Entre muchas otras situaciones evitaron que los santos pudieran pues pagar estas deudas. Entonces ellos aún tenían esta deuda y se les dificultaba pagarla. Entonces, debido a todo esto, pues pagar esta deuda les resultaba a ellos pues casi imposible. Pero el Señor impartió, o aquí dentro de estos versículos, imparte instrucciones para ayudarlos. Entonces el Señor les dice que si ellos, como les leí, son humildes y fieles e invocan su nombre, ellos iban a poder pagar estas deudas. Entonces, importante señalar también que pues el Señor
prometió que ayudaría a los santos a que pagaran estas deudas si ellos hacían pues esto. Entonces, pero recordemos que aquí la importancia es que ellos debían ser humildes y fieles, y de esa manera ellos podrían lograr pues pagar estas deudas. Básicamente, comparándolo con nosotros, pues podemos pensar en situaciones o cosas que podrían considerarse difícil para los miembros hoy día, y también nosotros necesitamos tener pues esta humildad, esta fidelidad, orar y buscar la manera de hacer lo que el Señor nos pide. A mí se me viene como ejemplo de esto, pues a lo mejor a alguien se le puede dificultar almacenar, por ejemplo, en su casa, tener un almacén, algo que los profetas han repetido constantemente. Entonces, esto podría ser algo difícil, pero que si nosotros somos fieles, humildes y dignos y nos esforzamos por cumplirlo, el Señor nos va a bendecir y nos va a dar poder sobre muchas cosas. Es importante también pues recordar también lo último, pues que dice el Señor aquí en el versículo 86: os doy este privilegio solamente esta vez, y aquí si procedéis a hacer las cosas que he puesto delante de vosotros de acuerdo con mis mandamientos, todas esas cosas son mías, y vosotros sois mis mayordomos, y el amo no permitirá que sean desbaratada su casa. Así sea, amén. Entonces el Señor, esa es la gran promesa que nos da si nosotros somos fieles y humildes. Debemos de ser humildes, fieles y dedicados a la oración para que el Señor nos pueda ayudar a lograr aquello que nosotros queremos, o a lograr también lo que Él pide que hagamos. Y pues básicamente estas son las lecciones, son las clases de Doctrina y Convenios de esta semana. Y pues les comparto mi testimonio, que yo sé que estas cosas son verdaderas, todo lo que vimos, todo lo que aprendimos. Y pues les comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.